¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. ¿Qué ciudad tenemos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué Alicante del futuro nos espera? ¿Tenemos capacidad para transformar la ciudad de Alicante en aquella ciudad que necesitamos? ¿Qué ciudad necesitamos? ¿Cómo nos gustaría que fuese? ¿Han cambiado los hábitos urbanísticos después de la pandemia y a colación de esa pandemia que hemos vivido? ¿Puede Alicante ser una ciudad sostenible, amable, bonita, un referente europeo? Todo esto nos lo vamos a preguntar en el programa de hoy y lo vamos a hacer a colación de un festival urbanístico sobre ciudades sostenibles europeas que se celebra en Casa Mediterráneo estos próximos días, jueves, viernes y sábado, entre el 18 y el 20 de abril. Alicante ha sido escogida por Europa para plantear este tipo de reflexiones con profesionales, con políticos y también con la ciudadanía. Así que hoy le vamos a pedir también a usted que tome nota y que haga esas aportaciones reflexivas sobre qué Alicante del futuro queremos. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de esta ciudad que está en constante transformación en estos momentos y para el futuro de Alicante que queremos, lo que necesitamos, las carencias que tenemos y cómo se puede transformar Alicante, están con nosotros. Les voy a pasar a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Emilio Vicedo, que es presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Tiene solución Alicante? ¿Podemos transformar la ciudad en una ciudad amable, bonita, amable para vivir? Naturalmente que la tiene, yo creo que ese es el reto, vamos, yo no lo dudaría, y es que tiene todo lo que tiene que tener una ciudad para serlo, ¿no? Es cuestión de aprovechar todas las oportunidades y bondades que tiene la ciudad. A diferencia de otras que están más consolidadas, yo creo que nadie duda que hay grandes áreas por consolidar, grandes vacíos, que son una oportunidad para resolver muchas de las carencias que tiene, ¿no? Yo creo que es un problema de voluntades, ¿no? Como digo, ¿no? Está con nosotros también Pablo Moreno, que es secretario del Colegio de Arquitectos de Alicante. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? ¿Ha cambiado el concepto urbanístico a raíz de la pandemia que hemos vivido hace un par de años? Yo creo que ha cambiado a título colectivo y a título individual, como muy bien decía Emilio. Precisamente ha cambiado para suerte de Alicante, por su tamaño. Resulta que en una ciudad grande el problema de la movilidad, el problema de que el ciudadano domine la ciudad es imposible, puesto que tienes que hacer grandes desplazamientos y todo es complicado. Alicante tiene la suerte de una escala, que creo que esa es la solución de las ciudades ahora mismo, en la que se puede recorrer en 15 minutos, todas las administraciones están cerca. Eso en cuanto a usabilidad de la ciudad, pero en cuanto a sus bondades y a ese potencial que hablamos de presente y sobre todo un futuro muy esperanzador, son el clima y el que esté al lado del mar. Entiendo que esas son ventajas que tenemos en la ciudad de Alicante. Yo quería plantear... Son las ventajas del potencial que tiene, sí. Algunos epígrafes en cuanto a ventajas e inconvenientes que tenemos en Alicante. Bueno, ventaja yo creo que la dimensión, pero no solo de Alicante, estamos hablando de Alicante y podríamos hablar de la provincia. La provincia está llena de, a diferencia de otras provincias que tienen una centralidad de una población de una gran demografía, Alicante tiene una distribución de demografía fantástica, que eso también lo que hace es la forma de relacionarse con el resto de las provincias, ¿no? Tiene muchas provincias superiores a 50.000 habitantes, podemos decir, tiene muchas ciudades mediterráneas muy interesantes. ¿Qué equivale esto para el ciudadano? Una distribución de dotaciones fantástica. Es decir, lo que pueden tener Alicante lo tiene en Elche. Y ya hablar de Alicante ya incluso no tiene mucho sentido. Había que empezar ya a hablar incluso de su área metropolitana, que todo el mundo conocemos, ¿no? La relación con la universidad, con San Vicente, con Campello, con San Juan Puchamiel. En fin, no se entiende sin hablar de Alicante. Y no voy a decir de lo que hablan, bueno, se llama el área funcional, el Interland, como llaman los alemanes, con Elche. No se puede entender ya en estos momentos, claro, planificar la ciudad de Alicante y entender las dotaciones que hacen falta, ¿no? Porque ya hay que pegar un salto, ¿no?
Alicante, yo creo, como digo, tiene todo lo que tiene que tener para aprovechar esas oportunidades. Es una asignatura pendiente, por tanto, la movilidad, la comunicación, el área metropolitana con Elche, que decía, no se puede entender. Estamos en el mundo de la movilidad y sobre todo porque, bueno, es ahí el debate, ¿no? El debate de peatonalizar, de restringir las ciudades, pero no es un debate local, es un debate internacional que otras ciudades lo han solucionado ya. No voy a enumerar, son muchísimas, ¿no? Es decir, pero para eso, ¿qué hace falta? Un gran transporte público, evidentemente, aumentar frecuencias, pero que, como digo, todo esto, estas poblaciones que tenemos como perfectamente distribuidas, ahora hay que conectarlas, ¿no? No paramos de recibir gente que quiere venir a Alicante. Comentabas en la exposición, sí, es ya un referente europeo, Alicante. No paran de crecer las cifras, el aeropuerto no para, porque, por cierto, han que empezar a reclamar el dichoso conexión de Alicante. Es una vergüenza que un aeropuerto con 16 millones de habitantes, ¿no?, pues esté sin una conexión ferroviaria. Nadie lo entiende. Este ¿no? programa que nació hace ya algo más de 5 años, haciendo reivindicaciones históricas sobre infraestructuras, a día de hoy seguimos reivindicando exactamente las mismas. Hay que aprovechar cada intervención para seguir reivindicándolas, ¿no? Es fundamental la movilidad, o sea, no podemos hablar de peatonalizar, de ganar espacios para la ciudadanía, como ya se vino de las bondades, ¿no?, durante la pandemia, ¿no?, sin hablar de un buen transporte público, ¿no? Yo creo que esa es la asignatura que, bueno, tenemos una red tram, hay que potenciarla, hay que ver cómo continúa, cómo se prolonga, ¿no?, hacia todos nuestra área metropolitana y sobre todo con Elche, que pienso que es el gran reto que tiene Media Alicante. De todo esto y mucho más se va a hablar en los próximos días en Casa Mediterráneo, en MedCity, congreso, no sé cómo le denomináis. Jornadas, se llama festival. Se llama festival porque esto viene de Es un festival satélite, explícalo. Sí. Evidentemente, esto viene del proyecto de la comisaria europea, Ursula von der Leyen, ¿no?, y de la Comisión del Parlamento y de la Comisión Europea, y es un festival que empezó hace un par de años y trata de, precisamente, pues, fomentar otra forma de vivir las ciudades bajo 3 conceptos, ¿no? La belleza, la sostenibilidad y la inclusión, ¿no? Bien, en Alemania le llaman festival, se celebra en abril y esto en definitiva es un evento satélite que se celebra también los días 18, 19 y 20 y 21, que se clausurará en Elche, en la ciudad de Alicante. Y, por cierto, está abierto a todo el público, que por hecho pueden ver el programa en medcity.es, ¿no? Vamos a hablar de MedCity, ya saben, un evento abierto, un festival abierto, sí, para hablar de la belleza, la sostenibilidad y la inclusión en las ciudades europeas. Sí. ¿Por dónde se va a empezar para este asunto que es tan global y tan amplio? Bueno, quiero apuntar para las ciudades europeas mediterráneas. Este ha sido el discurso. Claro. Nosotros personalizamos para nuestra ciudad, para nuestro clima, que es diferente. Somos el sur de Europa, no es que seamos absolutamente diferentes, pero sí somos singulares, ¿no? Entonces... Sí, evidentemente, todo el mundo piensa que no tiene nada que ver el diseño de una ciudad, cómo se vive, no voy a hablar de diseño, cómo se vive una ciudad en Oslo, cómo se vive en Alicante. Por decir, partimos, la hegemonía europea siempre ha establecido normas de diseño, de técnicas desarrolladas por y para Centro Europa, pero yo creo que está pendiente este discurso de del Mediterráneo europeo, ¿no?, a todos los niveles. Bueno, nuestro clima marca otra forma de vivir, ¿no?, y es lo que se trata, ¿no?, reflexionar cómo tiene que evolucionar. Pues partimos de un territorio, de una mesa de territorio, luego iremos descendiendo a la mesa de la ciudad, luego hablaremos de la mesa del edificio y luego a la mesa del objeto también, del objeto desde el punto de vista del diseño. Intercalamos una mesa del agua, que hemos visto muy interesante introducir, sobre todo por la problemática que tienen todas las ciudades mediterráneas que son portuarias. Y cuando digo portuarias, que han crecido y viven delante del mar. Estoy pensando en Barcelona, estoy pensando en Málaga, estoy pensando en Cartagena, ciudades abiertas y volcadas, ¿no? Y bueno,
de espacios portuarios marca una transición puerta-ciudad que creo que en Alicante está pendiente de solucionar y puede ser una gran oportunidad. El agua, sin duda, es una de las debilidades que tenemos también en la zona mediterránea. Estabas nombrando Málaga, Cartagena, son ciudades que podrían servirnos de modelo, que ya han empezado a hacer sus deberes antes que nosotros. Bien, pero puede servirnos de modelo, pero ojo, no a imitar y copiar. Es decir, yo pienso que Alicante tiene su propia peculiaridad y singularidad. Es decir, yo siempre pienso que, como cuando arquitectos te enseñan en la escuela, ¿no? Pues primero mira el problema, como lo han solucionado otros, analiza y luego pete a tu proyecto, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué problemas han tenido? ¿Queremos tener los mismos problemas de, por ejemplo, de turismo que en Málaga, departamentos turísticos? Es decir, bueno, vamos a ver, estas ciudades empiezan a tener problemáticas ya derivadas de un crecimiento. Bueno, ahora nosotros estamos a tiempo, quizás es el momento de reflexionar, ¿no? El hecho de ir detrás nos hace intentar evitar problemas de... Los errores que cometieron ellos. Sí, correcto. Bueno, errores o aciertos, no lo sé. En fin, eso es lo que mejorar los aciertos y evitar los errores. Exactamente, ¿no? ¿Qué lectura deben sacar? No sé si esto lo hacéis de cara a que los políticos tomen nota. ¿Pero qué de lectura os gustaría que sacasen o que anotasen los políticos que nos gobiernan? Bueno, yo creo los que... políticos les hemos invitado a todos, para empezar, de manera que el evento es abierto y pensamos que este problema es un problema de todos, ¿verdad? Sí. Y deben pronunciarse, Sí, obviamente. tenemos que decir que, de hecho, el Ayuntamiento de Alicante se ha involucrado mucho, ha visto un momento, ¿no? El momento está en el momento de su redacción de su plan general, está en su fase de la fase estratégica, y yo creo que le viene muy bien todo ese tipo de reflexiones. Vienen ponentes de primera línea, pero no solo arquitectos. Aquí hay que decir a la gente que digo, voy a ir y solo voy a escuchar arquitectos, me voy a aburrir. No, habrán economistas, habrán... abogados urbanistas, en fin, geógrafos, gente del clima. Y es muy interesante que participen también movimientos sociales, vecinales, personas preocupadas por el entorno. Bueno, yo les invito a que vayan y que acuden, y que en definitiva todo, por eso nos interesa mucho que venga la ciudadanía, ¿no? Porque al final, como digo, he hablado de voluntades, me ha faltado hablar de coordinación. Una ciudad se hace con una coordinación y de todos los esfuerzos de la gente. Esto es muy complicado, pero es que no se puede hacer de otra forma, ¿no? Mucho siempre territorios, costas, ferrocarriles, puertos, confederación. Bueno, en todos los sitios se han sentado a una mesa y han solucionado los problemas, y ahí están, no me tengo que decir nada, ¿no? Y luego la gran pata importante, por supuesto, es la participación ciudadana, ¿no? Y yo creo que hoy nadie duda, pero no como un cumplimiento de un requisito legal, ¿no? Sino que hay que creérselo de verdad, ¿no? Alicante ha crecido históricamente. Bueno, nos da la sensación, y yo hablo siempre desde el desconocimiento, pero nos da la sensación que ha crecido de manera desordenada. Porque tenemos un plan general del 87 que ha ido con añadidos, con pegotes en su crecimiento. Y ahora estamos en un momento en el que estamos hablando del puerto, con Luis Rodríguez, que tiene pretensiones de ampliación de puerto, de posicionar el puerto también en el mapa estratégico español, de movilidades con esto de la zona de bajas emisiones, de peatonalizaciones, de reducción de tráfico. ¿Vamos por el buen camino con todo esto? Bueno, contesta. Sí, vamos a contestar los dos. Los dos, sí. Sí, bueno, yo pienso que hablar de puerto por un lado y de ciudad por otro no tiene ningún sentido. Ya fijaos el efecto este de la marina deportiva, cuando la ciudad se ha metido un poco en el puerto, cómo ha funcionado todo, ¿no? El puerto de Alicante nunca ha estado fuera de la ciudad. Otra reflexión, no, pero otra reflexión es que Alicante no crece hacia adentro, crece a lo largo del mar. Con lo cual, ese magnetismo de mar ciudad, ¿qué ocurre? Que ahora mismo el puerto está en medio, la ciudad quiere crecer. Ha salido un concurso, como sabéis, del Palacio del Centro de Congresos, después de Panoramis, que es cuando la ciudad ya llegaría al mismo agua del puerto. Entonces, esa asignatura sí que, como parte de desarrollo de la ciudad, que lo han hecho en muchas ciudades europeas, de que la ciudad llegue al mar sin que desaparezca el puerto, sino que haya ahí una simbiosis de unión, ¿no? Que no haya vallas. Por ejemplo, tú vas paseando muchas veces por Alicante y te encuentras la valla del puerto, no puedes seguir adelante y tienes el mar ahí
y ni siquiera hay actividad ya mercante porque se ha... Es una se ha falla llevado reglamentaria también, ¿no? Por esto de las Sí, aduanas sí. y demás, ¿no? Sí, correcto, sí, ¿no? Y porque es, eso la no es Alicante, actividad ya que se vamos está a decir, desarrollando claro, dentro. es puerto del Estado, es Bueno, interior. pero las vallas pueden ser de otra forma, no un Exacto. muro. Es decir, muchas formas y muchos vallados mucho más amables. Es decir, yo creo que la gran asignatura... A ver, no creo que Luis Rodríguez, no sé, tendría ganas de preguntárselo, quiera empezar a competir con Valencia o Algeciras, ¿no? Entiendo que... Buscar su propio modelo de puertos, Evidentemente, lo que ¿no? Es siempre decir, no, pero- nos traslada a los medios de comunicación. Estamos en la quinta provincia a nivel de aportación de PIB y nadie se explica que toda la mercancía salga por Valencia. Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de eficiencia energética y bueno, no parece que no tenga sentido, ¿no? Yo creo que no creo que nadie se plantee un crecimiento como un puerto, sería absurdo, ¿no? Alicante tiene otra potencialidad. Sí que entiendo que buscará ser complementario y encontrar su nicho, ¿no? O recuperar mercados que ha tenido históricamente, ¿no? El puerto de Alicante, como ha sido, por ejemplo, con Canarias, ¿no? Lo que sí que duda cabe, que yo creo que, y el puerto lo tiene que entender, y todo el mundo lo entiende, que hay que situar al mar, el mar que se ha ido alejando conforme hemos ido rellenando, ¿no? Se ha perdido como protagonista del paisaje urbano de Alicante, ¿no? Y en fin, proyectos como el que ha mencionado Pablo del Centro de Congresos, pues puede ser una ocasión, como ha sido, por ejemplo, en Santander, con el Centro Botín. Si es que los ejemplos están ahí, ¿no? Hablamos de las ciudades mediterráneas, pero yo siempre con el gancho alicantino. ¿Cómo sería el Alicante ideal que nos deberíamos plantear para el futuro? Con esa conexión, el puerto, ¿cómo Yo sería? hablaría del tamaño que tenemos. Yo empezaría por la escala. Es una ciudad que tú puedes recorrer, como decía, pues siempre es una ciudad amable, una ciudad que gracias al clima más podemos habitar. Entonces, no estamos muy lejos, hay que hacer varias intervenciones, pero lo que tenemos es muy importante. Que no crezca desmesuradamente, diría yo, que se consolide, como dice Emilio, en lagunas muy importantes y muy céntricas, que hay, como por ejemplo Sangueta, que tuvimos un día una jornada en el colegio. O sea, que se consolide la ciudad eso implique, junto con todas las medidas que hemos hablado de movilidad y de naturización de la ciudad, que necesitamos mucho verde también, sea con un tamaño, una cantidad suficiente y dimensionada de habitantes, una ciudad muy habitable, muy deseable. Vivir al lado del mar es una ventaja, pero también urbanísticamente es un inconveniente a veces, ¿no? No se pueden hacer Es un límite, túneles. es un límite. Bueno, el tram, sí. En puede otro pasar por donde puede sitio pasar. hace poco se le ha publicado que uno de los mayores túneles se van a hacer en Génova, debajo del agua. Sí, 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 Lo ha soterrado todo debajo del agua. Es un problema de coste de dinero. Soluciones hay, evidentemente, ¿no? Más costosas, pero claro, se puede hacer todo, claro. Pero yo creo que también el reto, como bien dice Pablo, a ver, yo creo que hay un modelo en estos momentos de discusiones cómo debe ser el crecimiento, ¿no? Yo creo que nadie se plantea un crecimiento desmedido, ¿no? Y ante todo, cualquier crecimiento tiene que pasar por un previamente consolidar la ciudad. Y ya Europa nos está marcando que primero la rehabilitación va a ser un poco... va a ser el guión que va a venir en los próximos años, eso es muy importante, y luego creo que hay que resolver muchas carencias de muchos barrios, muchas falta de dotaciones. Creo que un error que a mi entender se está haciendo con las ayudas, que es consolidar barrios tal y como están configurados, creo que es un error. Creo que hay que, lo que llaman los arquitectos, esponjar, a lo mejor transformarlos, sí. Ahora hay que reducir volúmenes, quitar, hay que mejorar el espacio público. Estamos hablando de Alicante Norte, con la Requena, de Virgen de Remedio, es decir, hacen falta dotaciones, espacios, zonas deportivas. De inclusión, es decir, claro, cuando uno va allí, cuando hablamos, uno de los valores, aparte de la belleza, y para mí lo más me gusta es la inclusión. Es decir, también, sí. que toda esta belleza de la ciudad, la belleza viene del movimiento de la Bauhaus. Precisamente. Que era algo así como venía a decir, que entendía el diseño integral de todo, desde ese bolígrafo, desde esta silla que estamos sentados. Hasta, ¿no? una calle. Hasta una calle. Es decir, pero sobre todo que llegara a cualquier ciudadano. Eso era muy importante. Entonces la inclusión que digo es decir,
hace falta mejorar la calidad de las dotaciones de los espacios públicos, ¿no? de esos barrios, porque eso también forma parte de la ciudad. Ciudad Mediterránea no es solo el que está frente del mar. Alicante tenemos retos particulares por ser nosotros alicantinos. El turismo es un reto también que tenemos que procurar que no deshumanice la ciudad con esto de los pisos turísticos, los hoteles, la cantidad de turistas que hay por la calle y la inmigración que recibimos, que también tenemos que procurar integrarla dentro de la propia ciudad. Esto urbanísticamente también es un reto. Y socialmente. Yo creo que más que un tema arquitectónico es un tema social. O sea, yo creo que has tocado temas que... Por no crear guetos, me refiero. Naturalmente. Ni turísticos, pero ni yo de creo que es un problema que tenemos nuestra sociedad, no es un problema local, nuestra sociedad, de cómo afrontar esto que tenemos por delante, ¿no? Que es una tragedia, ¿no? Es una tragedia, ¿no? ¿Cómo integramos esto en nuestras ciudades, ¿no? Sin hacer guetos, sin mandarlos a la Sierra Gitana, en un sitio ahí apartado para que nadie los vea, ¿no? Las ciudades del siglo XXI tienen unas problemáticas muy importantes. Y luego el turismo. Estos meses atrás hemos estado también debatiendo, y aquí en esta mesa lo hemos hecho, sobre esa transformación urbanística de la ordenanza que el Ayuntamiento pretende para que se puedan utilizar los bajos, los sótanos, por ejemplo, para actividades comerciales o incluso para alojamientos. Es decir, esto transforma también una ciudad. Yo es que creo, claro, que hablaban en la próxima semana 22.000, entre los cruceros que están llegando ya a diario y muchas veces en pares, ¿no? Es mucha afluencia en muy poco tiempo. Está la ciudad preparada para ese turismo, de momento puntual de a diario casi, más luego el estacional, ¿no? Yo creo que quizá dentro de esas operaciones que hablamos de consolidación, por ejemplo, el parque hotelero es déficit. Si te comparas Alicante con Benidorm, por ejemplo, es que no sé si... Hay déficit de plazas hoteleras, sí, es verdad. Sí, pero vamos, colgamos el cartel de no hay habitaciones muy pronto. Claro, entonces, si estamos hablando que es una de las principales industrias que tenemos que cuidar, nos guste o no, y fuente de ingreso, pues a lo mejor hay que empezar en una de las transformaciones de la ciudad en crear plazas que no necesariamente tienen que ser ni apartamentos turísticos, ni lo último que se está llamando que es alojamientos turísticos, como digo, que ya hablamos de habitaciones, ¿no? O sea, es una forma de vida que habría que... ¿Esta cosa lo vais a hablar también? Sí, por supuesto, es un gran debate. O sea, yo creo que el turismo, el tema de los apartamentos turísticos son elementos que están distorsionando nuestras ciudades y que hay que tener muy claro cuáles son los límites. Es decir, nadie entendería que mañana vinieran 60.000 personas en cruceros, ¿no? En 3 días, ¿no? Eso lo tendríamos todo claro. Sí, una preocupación. Al final nos damos cuenta que todo es un problema de tamaño. Una preocupación que refleja este crecimiento del turismo, que a todos nos gusta porque genera economía, es la deshumanización, no la despersonalización de las propias ciudades, ¿no? Exactamente, ya no hay niños. La desaparición del pequeño comercio, los niños, estas cosas. Esta mañana me contaba mi madre y mi hermano, que pasea mucho por allí, que en la Esplanada ya reservan la mitad de las terrazas. Cuando viene un crucero ya está reservada las mesas para los cruceristas, con lo cual en un momento dado, pues un local, un alicantino, pues no se puede tomar un café por esa invasión, ¿no? Entonces sí que habría que dimensionar. No necesitamos tantos turistas, yo creo que podemos elegirlos, el número. Y bueno, Alicante no es que esté estable, o sea, tenemos todo el crecimiento de la playa de San Juan, son después de Campello el término municipal con más kilómetros de costa, no sé si son 20 o 21 kilómetros. Ese es el... Por eso yo creo que cuando hablamos de los modelos de ciudades, pues ciudades que ya han pasado, ya han sufrido esto, como puede ser Barcelona, que está teniendo experiencias ya negativas en este sentido, Málaga también. Bueno, vamos a ver, tenemos la oportunidad de no llegar, no cometamos esos errores. Que no desaparezca la tienda de la esquina o el bar de donde nos tomamos las tapas, ¿no? Les ayudemos también. Claro. Aquí a este lado están Jorge Brugos y Blas de Peñas, escuchando muy atentamente este asunto del turismo y de la transformación de la ciudad. Hemos hablado muchas veces y sobre todo en este 2023 con tantas obras que tuvimos en la ciudad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Andrés? Muy bien. Imagino que te emanan un montón de preguntas, ¿no? De dudas sobre el Alicante del futuro que queremos. Sí, a ver, la verdad que es que he estado escuchando tan atento que he estado más aprendiendo que otra cosa, ¿no? Pero bueno, me deja tranquilo lo último que ellos han dicho, ¿no? Que es el tema del turismo. Ya sabes que a mí pues, es uno de los temas que más me preocupa, ¿no? Porque al final, pues lo que ha comentado pues Pablo del tema de la Esplanada,
pues es preocupante, ¿no? Es decir, creo que tiene que haber un equilibrio entre acoger turistas y que la ciudadanía pues disfrute también de la ciudad, ¿no? Es decir, que parece que somos un poco forasteros en nuestra propia ciudad y ya hay ciudades como Venecia donde prácticamente no hay venecianos, Sí, un ¿no? poco pasa con aquello de las franquicias a veces enfrentadas con el comercio tradicional, ¿no? Es verdad que hay que modernizarse, pero sin perder esa esencia que tiene el comercio de la propia Precisamente ciudad. ahí es cuando podemos no caer en el error de los que van por delante de nosotros que han caído. Ahora es un buen momento para decir, vamos a limitar cuántos cruceros queremos, vamos a limitar plazas de turísticas que no sean aconsejables para nosotros, vamos a dimensionar la ciudad a nivel turístico, a nivel poblacional. La verdad es que hay mucho deseo de venir aquí a vivir también, Alicante es muy deseable ahora mismo, ha habido rankings que no sé si lo habéis... Sí, sí. Digo, esto que es una de las mejores ciudades del mundo ahora mismo catalogadas para vivir y para trabajar. El Pau 5, ¿no? Es la zona de expansión ahora mismo más... con más proyección de Alicante, ¿no? Aquella zona. Sí, está ya consolidada, ¿no? Parece lo que más está creciendo por ahí. Blas de Peñas le preocupa mucho la movilidad. No la movilidad, y lo que estaban, La reducción de plazas de aparcamiento. Lo que estaban escuchando de los cruceros es que es un contrasentido que nosotros digamos vamos a seleccionar cruceros y cruceristas y los representantes turísticos de Alicante, desde la Diputación al Ayuntamiento a la Generalitat, se van a los congresos de cruceros para vender Alicante en los congresos de cruceros. ¿En qué quedamos? No queremos vender zapatos, pero nos vamos a las ferias de calzado a vender zapatos, a que nos compren zapatos. Tenemos que encontrar algo que esté mucho más apropiado para lo que queremos, porque claro, llevamos un montón de años escuchando que Alicante no tiene un modelo de ciudad moderna, de ciudad amable, de ciudad solo que podemos ir andando a cualquier sitio, que hay un clima extraordinario, que la gastronomía es mucho más feliz y más buena que en cualquier otro lugar del mundo. Eso ya son ventajas, ¿no, Blas? Claro, ya son ventajas competitivas. Pero ¿dónde vamos? ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con todos los jóvenes que se están yendo fuera porque no encuentran aquí sitios para trabajar? En el programa de hoy no vamos a dar Hoy, todas ¿cómo- esas cómo soluciones. arquitecto, No sé si serán ya, capaces de darlas. ¿Pero cómo lo haríamos? Ese problema lo podemos ¿Cómo lo tener haríamos? personalmente, Ahora que mismo- Emilio y yo ahora tenemos mismo- hijos hasta en nuestra Ahora familia. mismo, fíjate, Estamos- los polígonos industriales, que es una preocupación que yo tengo en ese sentido. Polígono industrial moderno, atractivo, relativamente pequeño, con unas industrias impresionantes que hay, eso con bares, con cafeterías, con fuentes, con jardincillos, con tal, da trabajo. La gente, el polígono, no es simplemente una nave donde uno mire y dice, bueno, es que ahí se fabrica, no. Antiguamente así era, en los Pero 80, ahora los no, 90, ahora pero ahora no. ya ha cambiado. No. Ahora vamos a Sí, las ciudades de que esa tienen manera. los polígonos que son Donde Málaga, se vive, Bilbo y donde se Elche. come, donde se El de donde se Elche, hace mucha el de Elche, vida. por ejemplo, es un buen ejemplo. Sin embargo, aquí... Digo, Blas, que es verdad que de todas estas cuestiones que estás planteando, ni siquiera les vamos a dar solución hoy, ni en el festival Med City se les va a poder dar Ya me solución gustaría. del todo, pero se va a reflexionar sobre todo esto que dice Blas también, ¿no? Sí, evidentemente, se va a reflexionar toda la problemática que hay en la ciudad. Y luego preguntarle al ayuntamiento por qué le tienen tanta manía a los coches. Están convirtiendo a Alicante en una ciudad de a pie, una ciudad peatonal. Es la tendencia. Absolutamente. A mí me parece muy bien no nos puede que gustar cojan. o no, pero es una me parece realidad. muy bien que cojan todo lo que es el Gadea, Soto, Marma y tal, y quiten. En los últimos meses se han quitado más de 500 plazas de aparcamientos en Alicante. Me parece muy bien que hagan lo que han hecho en el bulevar de Gadea y Marma. Pero oigan, hagan ustedes aparcamientos subterráneos, públicos, donde la gente con un duro o con €1 o €2 pueda dejar su coche. Y otra vez Y hacía así patas arriba, Blas. funcionaremos. Y otra vez Pero así. mientras tengamos los aparcamientos en manos de cuatro empresas, como son Bactalia, como es Enrique Ortiz, como son Perfecto Palacio, Está poniendo encima de la mesa terminaremos por pagar muchísimos 10 temas, Blas. euros por cada hora de aparcamiento. Muchísimos Esto temas. no- El ministro Óscar Puente ya ha dicho, ya sabéis, en un foro estos días, que lo de que Alicante tenga una zona de bajas emisiones sin multar a la gente, poco más o menos que no sirve de nada. Pero es el futuro este, ¿no? El que
las Vamos ciudades, a ver, nos guste o los no nos coches guste, los saquemos esta es fuera. la realidad, y no creo que Alicante no está inventando nada. Es más, lleva muchos años de retraso. Y ya no voy a hablar de Europa, sino de ciudades de España. Que ahí están. Ha costado muchos años llegar a cambiar la mentalidad de la gente. Estoy contigo, Blas, es decir, no se trata de decir yo le voy a quitar los vehículos y ahora usted se busca la vida, no, es decir, esto se llama planificación y tiene mucho que ver con los aparcamientos disuasorios, tiene mucho que ver con la mejora del transporte público, pero bueno, ese para mí es el reto, hacer las cosas bien, no de la noche a la mañana, pues me ventilo la mitad del aparcamiento de un barrio y usted se busca la vida. Una ¿no? ciudad como Alicante, además, creo que tiene que ir acompañada, ¿no? Es óptima para todo esto, es decir, que donde podemos ir andando a muchos sitios, pero donde si el transporte público fuese, como bien apunta Blas, fuese eficiente. Podríamos ir a todas partes. Tú fíjate, ¿cuántos años hace que se inauguró el tram? Sí. 20. Y seguimos sin llegar a todos los barrios de Alicante con el tram, que solo va a la playa de San Juan, a San Vicente y a Campeño. He de decir en favor, no, yo no estoy defendiendo Es que- ningún es que- color es que- político ni nada, Es ¿no? que es una aberración que el tram no vaya a todos los barrios de Alicante. pero es Allí te esperamos también, Blas, en el Med City que se celebra en Casa Mediterránea. Estaré. Jueves, viernes, sábado y las La conclusiones clausura será el domingo en Elche. Ese magnífico Palmeral. Todos estos asuntos que Blas ha puesto encima de la mesa, de los que estamos hablando aquí, y muchos más se van a tratar en Sí, este mes. esperemos que así sea, vamos, vienen ponentes de todo tipo de perfiles y yo creo que van a ser ponencias muy interesantes, ¿no? ¿Qué es lo más importante que queréis que quede en el subconsciente de la gente que acuda? Lo más importante, Yo creo que la ilusión de que un Alicante mejor, no mucho mejor, porque a veces caemos en la trampa de no valorar suficiente lo que tenemos. Y Alicante, creedme, es una ciudad magnífica, ¿eh? Tiene, lo que pasa podría ser excelente y ahí estamos, ¿eh? Quería decir dos cosas. Primero, respecto a tu intervención de los coches, si hablamos de la ciudad futura ya va a ser la de nuestros hijos, no la nuestra. Bueno. Tenemos que pensar en eso. ¿Y cómo quieren nuestros hijos o los jóvenes ahora ya viajar y moverse? Pues la mayoría los ves que no tienen coche ya. Mi hija, por ejemplo, ha vendido el coche y va en patinete, y cuando quiere hacer un viaje alquila un coche. O sea, la forma, y lo alquila eléctrico, o la forma, y utiliza muchísimo continuamente el transporte público. Lo ha hecho desde pequeña y lo ha hecho suyo ya. Entonces, el transporte público lo que tiene que ser es amable. Tú no puedes todos los días estar sufriendo, estar esperando media hora a un autobús, o como zonas en el extrarradio que son 2 autobuses al día. Lo que pasa, Pablo, sí que es hay verdad solucionar. que cuando antes se hablaba de planificación se hablaba a 25, a 50 años vista, Sí. y ahora ya con la vida tan inmediata en la que vivimos, el futuro es mañana. Es mañana. Así que empezamos a Es pensar mañana. ya en mañana, Correcto. en el mes que viene, en el Eso año que es. viene, Sí. Ya. en los próximos 5 años. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Las soluciones son casi inmediatas, ¿no? Sí. Pero es que es más, con lo que tarda en ponerse desde una inversión a desarrollarla, prácticamente a veces es que se queda hasta obsoleto la tecnología y la infraestructura, ¿no? Te iba a comentar antes, Blas, que tienes razón, lo que pasa es que estamos hablando de infraestructuras muy costosas, ¿no? En fin, y luego... Pero en teoría Europa dice que hay dinero de sobra para todo eso. Lo que no se puede hacer es plantear una urbanización como el Pau 5 y al cabo de los meses darse cuenta que no hay salida a la playa. Oiga, y luego fue cuando tuvieron que hacer el camino para que la gente pudiera ir desde el Pau 5 a la playa de San Juan, para ir al agua, hasta el agua. Tenemos muchísimas carencias, por eso es verdad, que se van a es que yo poner- me quito el sombrero, por ejemplo, cuando la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, que en paz descanse, Sí. alcaldesa de San Vicente, hizo la carretera que unió San Vicente con la playa. La Ronda Norte. Eso fue un acierto, pues cosas así son las que hay que hacer. Cosas así. Y por contestarte, ¿no? Yo creo que ¿qué me gustaría que se quede la gente de este o sea, la ilusión que decía Pablo, ¿no? Y la ilusión que Alicante está en un momento, tiene espacio, tiene oportunidades para trabajarlas bien, ¿eh? El puerto es una oportunidad, la cantera es una oportunidad, la Sangueta es una oportunidad, los depósitos de la Británica puede ser un proyecto que ponga Alicante. La Británica podría ser, sí, sí. La Británica Que tiene ponga parajes foco en Alicante. como Tabarca, o sea, tiene unos parajes naturales fantásticos, tiene una oportunidad de generar un frente litoral con dotaciones que la zona de FGV, por ejemplo, ¿no? Que habían proyectos para hacer escuelas de vela, es decir, hay tantas cosas que se puede hacer y eso es posible.
Eso es posible. Y es que tenemos a tira de piedra Elche, a tira de piedra San Juan, Sin Campello, hablar de la potencialidad Santa de todo Pola, lo que nos rodea, ¿no? Hablar de Alicante ya es hablar, lo habéis dicho, pero por matizar ya es hablar de la provincia de Alicante. Es hablar de Alicante, de Elche, no de se San puede Vicente, entender del Campello. sin entender La población está, como decía Emilio, muy repartida. Eso nos hace singulares respecto a una ciudad tipo española, de que está concentrada en la capital y luego muchos sitios pues, son núcleos muy pequeños de población. Alicante tiene toda su población, Alicante provincia, muy repartida, y eso es un modelo de territorio, no ya de ciudad, que la hace también muy, muy interesante. Tú puedes venir a Muchamiel, te puedes venir a Busot, te puedes venir a pueblos del interior y estás a nada, 20 minutos en coche del mar o de la A7 para ir a cualquier trabajo en otro término municipal, y eso lo hace muy interesante, como digo, no solo la ciudad sino toda la provincia a nivel de atractivo. Y eso es mejorar las oportunidades de trabajo. Verlo todo así con una perspectiva. Es verdad que es una buena noticia que se celebre este festival MedCity, porque el que se plantee ya es un signo de que se puede hacer. Claro. Por lo menos de que hay personas ahí detrás que van a empujar porque se puede hacer. Que vayan muchos políticos, que vaya mucha parte de la sociedad también. Sí, es importante. Cuanta más gente vaya mejor, porque así entre todos... Participación ciudadana. Claro, se podrá sacar una reflexión. Eso no significa que la idea de uno se vaya a materializar, pero sí la idea global un poco entre todos. Así que ahí estaremos también para ver esas conclusiones del MedCity. Felicidades, porque Alicante haya sido escogida por la Unión Europea para celebrar este encuentro de ciudades del Mediterráneo. Y como decís en vuestro enunciado, pues para encontrar la belleza, la sostenibilidad y la inclusión, que son los tres pilares de este MedCity. De la Bauhaus. Gracias, Emilio, gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. A vosotros. Muchas gracias. Ya lo saben, entrada gratuita en Casa Mediterránea. Casa del Mediterráneo. Por las mañanas y el Colegio de Arquitectos por las El tardes. WIPO por las mañanas del jueves, por la tarde Casa del Mediterráneo, viernes por la tarde el Colegio de Arquitectos, y la última sesión sábado por la mañana también en Casa del Ya os- Mediterráneo. Todo está ver el publicado programa en la de web. MedCity. Lo Todo el podemos buscar programa, todo en internet. si entráis en programa. medcity.es, está ahí todo el programa, horarios, Y ponentes. la todo. ocasión de inscribirse. Pues gracias, Emilio, gracias, Pablo. Estáis todos Ya lo saben, invitados. medcity.es, ahí pueden encontrar, porque es verdad que la ciudad de Alicante, el futuro inmediato y el futuro a largo plazo es cosa de todos, así que si queremos una ciudad mejor, un Alicante mejor, una provincia de Alicante mejor para nuestros hijos, tenemos la oportunidad de participar en esa planificación de futuro. En la segunda parte vamos a hablar de temas ya más estrictamente políticos, pero ahora déjenme que les aconseje también, si tienen una empresa, sus oficinas, un lugar de relax, de descanso cerca de un lugar con ruido, donde no hay manera de concentrarse, con mucho follón, en una zona muy concurrida, y lo que quiere es un poquito de silencio, o si lo que les pasa también es que gastan mucho en energía para la climatización de ese espacio, lo que pueden hacer es aislar térmica y acústicamente su hogar, su oficina, con Impimur. Son líderes en el aislamiento térmico y acústico en toda España, así que pueden buscar más información en impimur.com. No se vayan, volvemos enseguida aquí a Alicante Actualidad. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. La política de empresa de Metalistería Almanseña es la calidad, el servicio y tratar de dejar una marca para toda la vida. No busques más. Llama a Metalistería Almanseña hoy y deja que hagamos una marca duradera en tu vida.
Es verdad que el asunto urbanístico se nos queda corto en un programa de Alicante Actualidad, por eso se ha organizado este festival MedCity para hablar de cómo deberían ser las ciudades mediterráneas europeas, en particular Alicante. Así que esto pinta muy bien este fin de semana, jueves, viernes y sábado en Alicante, en distintos emplazamientos, y el domingo la clausura en Elche. Si les apetece, busquen información en medcity.com, allí tienen mucha más información para ver el programa, quiénes intervienen, cuándo y las temáticas que se van a tratar. Ahora déjame que felicite a Blas de Peñas. Jorge, voy a felicitar a Blas de Peñas porque es asociado de honor de la Asociación de Periodistas. Pensaba que mi cumpleaños, digo, otro año más. Qué susto me has dado. Bueno, muchos años llevas a tus espaldas, pero sobre todo como profesional. Yo no sé si 60. recuerdas algún día de tu vida sin trabajar, Blas. Tendrás que remontarte ya. Pues sí recuerdo. 15 días, cuando me dio un infarto. Bueno, precisamente por estar trabajando hasta el último momento. Pues entonces mejor que no recuerdes. Salí de la redacción del Diario Información andando y llegué a urgencias en el hospital. Dije, oiga, mírenme que vengo chungo. Pero a partir de ahí. El otro día le dieron esta mención especial a Blas de Peñas, esta distinción como asociado de honor de la Asociación de Periodistas de Alicante. Lo hizo Rosalía Mayor, la presidenta actual de la APA. Fue jefe, amigo, padre, confidente. Muchos viajes a Torrevieja para preparar los especiales de Habanera, con largas conversaciones mientras conducía con solo 2 dedos apoyados así en el volante. Y una expresión que decía mucho, lo de las pavas de Callosa. No sé si en referencia a las hembras del pavo o a otra cosa. Algún día lo explicarás en tus memorias, aunque sea, Blas, esto de las pavas de... Ahora no, porque caería muy mal en determinado colectivo. Bueno, leeremos tus memorias. Enhorabuena, Blas. Bueno, eso me decía Santiago Córcoles en el artículo que publicó en el anuario. Dice, ¿para cuándo las memorias? Yo creo que nunca. Las historias que viví. ¿Qué pasa ahí, Blas? Todas en la cabeza. Es decir, que a ti se te pregunta por cualquier época del periodismo alicantino y las llevas en la cabeza. Cuando negociaba con Ramón Rato, el dueño de Onda Radio Rato, con el Opus Dei, cuando se empeñó el ministro Fraga Iribarne que teníamos que vender primera página a la obra Opus Dei, y detrás estaba Paco Bermeosolo y estaba también el inefable director en aquel entonces de Pueblo, Emilio Romero, que era el que más quería influir para que el periódico se le vendiera al gobierno, en este caso, porque nos tildaban de muy rojos. Me acuerdo cuando en primera página. En fin, muchas historias. Aunque has trabajado en medios de comunicación de ámbito nacional, siempre con el gancho alicantino, siempre. Con el gancho, con esa mirada alicantina. Hubo una época de tu vida en la que hacías muchos viajes a Valencia para ir a Canal Nou a poner la semillita alicantina allí. Claro, porque todo el mundo hablaba de Valencia siempre. Sí, pero yo era, y además me decían en valenciano, y yo decía no, porque no lo domino, y si no lo domino, no, pero iba a defender siempre a Alicante. Recuerdo que una vez nos dijeron que íbamos a hablar del traje de fallera mayor, si lo tenía que pagar el Ayuntamiento de Valencia o lo tenía que pagar la Junta Central Fallera. Y recuerdo yo que metí una cuña por ahí y dije, no, el traje de fallera, como se hace en Alicante con la Bella del Foc. La Bella del Foc tiene 4 faldas y 4 combinaciones completas, gracias primero al bolsillo de sus padres y segundo a la propia federación. Aquí en Valencia tiene que ser lo mismo. Y recuerdo que cuando terminó el informativo, Luis Motes, que era el director del informativo, me dijo, si tú no metes algo de Alicante aquí rabias, ¿eh? Y era así, yo siempre que como podía. dicen los artistas, la morcilla de Alicante. Sí, Alicante por encima de todo. Pues enhorabuena, Blas. Oye, plantéate lo de las memorias, que es verdad que tiene que ser muy interesante. Vamos a decirle, seguro que Rosalía Mayor estará dispuesta a buscar la financiación para que eso salga adelante. Las tengo todas en la cabeza. Así que anímate, Blas, anímate ahora que estás todavía en buena forma, ahora que estás joven todavía y en buena forma, seguro que te van a salir. Lo que pasa es que hay capítulos muy interesantes. Alguna gente, sobre todo algunos políticos, que no saldrían. No les gustaría mucho. No saldrían muy contentos. Pues dale a publicar a largo plazo. Sí. Asuntos. Pues gracias por la mención. Claro que sí, Blas. Felicidades. Oye, asuntos del día. Fatal incendio en Tàrbena. El presidente de la Generalitat
ha estado a pie de monte en ese incendio, donde estaban los servicios de emergencia, hablando de este asunto que preocupa mucho a la ciudadanía. Posiblemente sea debido a una quema de restos de poda. No tenemos que evitar daños personales. Los daños materiales están todavía por valorar. Por supuesto, nos trasladarán las causas definitivas. Todo apunta a una mala praxis en una quema agrícola. Todo apunta a ello. Las confirmaciones vendrán cuando efectivamente correspondan y, por tanto, también tenemos que ser cautos allí. Y a todo esto, la Generalitat Valenciana ha suspendido todos los permisos de poda hasta el mes de octubre. Bueno, ¿qué lectura hacemos de este incendio? También es verdad que llevamos un invierno atípico, con temperaturas más altas. Y seco. Con sequedad, con carencia de lluvias. Sí, bueno, en primer lugar, enhorabuena, Blas, que yo no te he dicho nada. A ver, a mí de este tema lo que más me preocupa es, escuché, ¿no?, pues que el hombre que había ocasionado ese incendio, evidentemente dos hombres, gracias, pues habían quedado en libertad con cargos, ¿no? Sí, a mí... Este es el proceso habitual de la justicia, no, es decir, en la última instancia es encerrar a las personas en una celda. Por tanto, se quedan con cargos en libertad porque no hay riesgo de fuga y estas cosas, porque no son delincuentes, aunque hayan cometido un acto probablemente, presuntamente, aunque hayan cometido un delito. Yo es que lo veo muy grave. Ya sabes que yo no soy de abusar del derecho penal, ¿no?, de la prisión y demás, pero sí que es verdad que debería haber habido, pues, a lo mejor una multa, ¿no?, ejemplarizante, ¿no? Es decir, la habrá, seguramente la habrá. Esperemos que la haya, ¿no? Es un exceso de confianza. Porque al cabo de todos los inviernos... Aunque haya sido por imprudencia, tú lo sabes, que estás acabando derecho, ¿no? Y cuando vamos camino del verano, en primavera, siempre la quema de rastrojos siempre se ha hecho, pero controlada. Entonces, cuando se les ha ido de las manos, un poco, se le ha ido de las manos. Tenían sus permisos, se les ha ido de las manos. Otra cosa es como alguien que va conduciendo, otra cosa que se cuando son pirómanos. Claro. Ahí ya la cosa se haga a mala fe. Que cuando quieren utilizar los bosques quemados para luego vender la madera, cortar la madera y venderla y tal. Esa es otra historia. Cuando hay intereses detrás. Pero es verdad que aquí, es verdad que el desastre medioambiental lo ha sido en grandes dimensiones para toda esa zona. Pero es como el que va conduciendo por la carretera y de repente en un despiste pues se le va. ¿Ha provocado un daño? Sí, lo ha provocado. No hay dolo, está claro, ¿no? Esto no hay mala fe, ¿no? Es decir, que... Pero sí que es verdad que creo que se debería, pues, un poco, pues, concienciar más, ¿no? Es decir, aparte creo que... Estamos también en un impasse. De todas maneras, luego ten en cuenta que luego viene, como dicen el tío Paco con las rebajas. Luego vienen las notas, vienen las facturas, vienen los gastos. Vienen los gastos de bomberos, los gastos de la UME, los gastos seguramente de la se les va a imputar. Y todo eso va contra los autores aunque haya sido un descuido. Y si ellos no tienen un seguro fuerte que les permita decir, bueno, el seguro me cubre las espaldas, tendrán que afrontar todas las consecuencias. Vamos a otorgarles también la presunción de inocencia, sí, pero, no sabemos en qué contexto ha pasado ni cómo ha pasado. Pero eso es cuando te dejas unas llaves olvidadas en el piso e intervienen los bomberos, luego te pasan el recibo. Hay que plantearse también en esto en que las administraciones, es verdad que muy rápidamente y ante ese cambio de alerta climática, el presidente de la Generalitat enseguida suspendió todos los permisos de quema de rastrojos y de restos de poda y demás, pero probablemente habrá que empezar a plantearse que estos permisos ya no se deben de dar de octubre a mayo, como se ha hecho habitualmente, sino que deberían de estar revisados semana por semana, acorde a cómo AEMET vaya dando a conocer los partes meteorológicos. Sí, a ver, al final hay lo que decíais, ¿no? Pues un poco de confianza con estas personas, ¿no? Al final
hay que tener en cuenta, ¿no? Ayer pero al creo margen que de la escuchaba, confianza, ¿no? es decir, es verdad que no llueve, que hace mucho calor, que las temperaturas muy altas, que sopla el viento, es decir, las condiciones, como se dice, la tormenta perfecta. Que hay mucha sequedad, está todo el campo muy seco. No, y hace un abril que no es normal, ¿no? Es decir, estamos pues en mangas de camisa cuando normalmente pues siempre llevamos una rebequita, ¿no? Como se suele decir aquí, pues en abril, ¿no? Entonces, a lo mejor pues lo que tú dices, ¿no? Ir actualizándolo, ¿no? Y demás, pues eso Jorge Encina seguramente pues lo sabría decir mejor. Lo habría dicho mejor, sí. Salvando las distancias, pero con esto del exceso de confianza, ya sabéis que ha dimitido un concejal en Elche. Vamos a analizar un poco qué ha pasado aquí y sobre todo las palabras del propio alcalde, Pablo Ruz. Como todos bien saben, durante toda esta Semana Santa ha corrido un rumor del que todo el mundo tiene conocimiento. De toda esta historia, nuestro compañero José Navarro ha reconocido lo que es verdad y lo que es falso. Lo mismo que reconocía ante la opinión pública, me lo trasladó a mí a la finalización del pleno del pasado 25 de marzo, en una conversación muy profunda y muy complicada. Ante la gravedad de los hechos morales, le pedí, personalmente, que restableciera el error moral cometido con acciones de moralidad, es decir, con el perdón. Con el perdón a todos aquellos que se hubiera podido ofender y a todos aquellos que hubiera ofendido. Pero no les puedo negar que siento un profundo dolor en lo personal, como se imaginarán, y como alcalde acepto la renuncia del edil José Navarro Esclapez. No entro a valorar rumores. No soy un fariseo. Visiblemente afectado, ¿eh? A Pablo Ruz se le ve visiblemente afectado. Y es que... ¿Qué lectura hacemos de esto, Blas? Mira, hay una cosa clara, y yo solo digo a Pablo Ruz claramente, alcalde, si no ha hecho nada, ¿por qué renuncia y por qué dimite? ¿Por qué le admite la dimisión? ¿Me lo quieres explicar? Pero él ha dicho que no ha hecho nada. Pablo no ha dicho que no ha hecho pero nada. Ha dicho que todos son rumores, que no es bueno, lo que rumores. Es verdad que si solo fue a la sede de la hermandad con unas copas de más, eso no es motivo para dimitir, ni para renunciar. Tampoco ha dicho eso, Pablo. No, pero es verdad que es sobre el argumento. Todos los hechos después se sobredimensionan, ¿no? Y es posible, no sé, se dice, y para que no andemos aquí con evasivas, se dice que pudo haber tenido un acto sexual debajo del... Pero eso es al margen. Yo lo pregunto, si uno no es culpable, ¿por qué renuncia o por qué dimite? Solo él lo sabe. Solo José Navarro lo sabe. Yo si sé, tengo la conciencia tranquila, oiga, yo no me voy. Tengo la conciencia tranquila. Llevaba 2 copas de más. Pues algo habrá entonces, ¿no? También el Madrid tiene 14 copas y no dimite nadie. Bueno. A ver, yo creo, Blas, que al final hay que partir de una base, ¿vale? Evidentemente, a lo mejor en otros tiempos pues sería diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día se ha aumentado tanto, ¿no? El baremo, ¿no? La ética política, que sí que es verdad que pedimos cierta ejemplaridad, ¿no? Es decir, y no solo a nivel de vida pública, sino también de vida privada, ¿no? Entonces yo ahí entro, ¿no? Esto es una cosa que se sabía, es decir, se rumoreaba, se comentaba, y esto... Pero incluso ir bebido a un acto religioso en plena Semana Santa, dentro de un templo, donde... tiene la sede de la cofradía a la que él mismo pertenece. Es decir, ya no digo que haya habido más. Solamente ese hecho ya es indecoroso. Es grave. Pero te digo una cosa, Andrés, y ahí hay que meter, yo creo que caña a todos, ¿no? Por un lado, yo creo que el Partido Popular se equivoca, Pablo Ruz se equivoca, porque debería, esto lo explicó bien Miquel González en su artículo, se equivoca porque tendría que haber limpiado los trapos dentro. Es decir, esto es una cosa que se sabía, desde hace 3 semanas. Es decir, claro, era Vox Populi, entonces yo pienso que lo que debería haber hecho era hablar con José Navarro y decirle, oye, dimite. ¿no? Entonces, él lo único que ha hecho Pablo ha sido... Claro, pero él lo que hace es, se lo dice cuando ya es un bombo a nivel nacional que lo publica el Plural, ¿no? Entonces lo tendría que haber hecho, pero luego... Bueno, es que Pablo no estaba allí. El alcalde de Elche no estaba allí. No, pero se sabía. Sabe luego lo que le ha querido contar. Luego hay que acusar también, y con esto termino,
a la oposición. No sé. La oposición está haciendo un uso desmedido. Lógicamente. Pero no hay que acostumbrarnos a eso. Es decir, tenemos que ser pulcros en todo. Es decir, hay que ser pulcros en esto, pero la oposición tiene que ser pulcra. En las Cortes Valencianas se ha estado utilizando esto. No nos equivoquemos. Pablo Ruz y Navarro toman la decisión cuando abogados cristianos amenazan con la querella. A partir de ahí toman la decisión. Porque si abogados cristianos presentan la querella, la cosa hubiera sido mucho más peleaguda para el partido y para el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Elche. Pero en el mismo momento que dicen abogados cristianos, mañana nos vamos al juzgado y al fiscal a presentar la querella, es cuando dice Navarro, me voy. Pero Blas, ¿qué necesidad tenía el Navarro de hacer lo que hizo? Es decir, independientemente de lo que sea, pero ha perjudicado sin duda a su propia cofradía, a su familia, que ya veremos cómo sale de esta, con su familia, y a su propio partido. Ha defraudado a Pablo. Y por encima de todo se ha perjudicado él. Él, sí. Políticamente se acabó su carrera. Él que se dé un cabezazo contra la pared si quiere, pero ha perjudicado a todo lo demás, aquello que le depositó su confianza. Pablo Ruz lo ha dicho, deposité mi confianza en José Navarro, amigo personal y compañero de partido. Los refranes, exceso de confianza, por la boca muere el pez. No se va a enterar nadie. Bueno, estamos de fiesta, estamos alegres. Lo que pasa es que hay quien tiene el amor propio de decir me voy, como es el caso de Navarro, o como la presidenta de las Cortes Generales, la Francina Armengol, que en plena pandemia del COVID se fue de fiesta a una a una discoteca que ordenó abrir ella y todavía estamos esperando que dimita. O sea que hay muchos raseros a la hora de medir. Hay muchos. Pero ¿comprendes? Porque si hablamos de Ábalos, ni te cuento. Ni te cuento las veces que se ha presentado, que yo lo sé por gente del Ministerio, de Fomento. Las veces que Ábalos se presentaba borracho en el Ministerio, bueno, no os podéis ni imaginar. Hombre, si tenía de escolta un portero de un... Ni imaginar. Pero es que él iba... que lo tenían que llevar, ¿eh? No te creas que... Tenía de escolta un portero de un club de Alterne, es decir, que eligió donde tenía alcance más o menos su mirada. Por terminar un poco con esto, el Partido Popular pide a Ximo Puig y a Vicent Marsá que hagan públicos los informes donde se le pedía la devolución de las subvenciones al hermano de Ximo Puig. El Grupo Popular en las Cortes Valencianas va a solicitar el expediente, tanto el informe como los 5 expedientes de devolución de los 170.000 euros, que es parte de lo mucho hurtado a los valencianos por el clan Puig y que, como ustedes saben, durante la etapa del conseller Marsá no se consiguió la devolución. Es más, sucedieron 3 cosas absolutamente escandalosas: que un técnico te pida que lleves a la Fiscalía el comportamiento irregular en la recaudación de subvenciones públicas por parte de los socios de Puig y que no quieras acudir a la Fiscalía. 2, que te pidan que lo envíes a la Inspección de Trabajo porque se falsificaron nóminas para cobrar subvenciones de todos los valencianos. Y 3, que pidas el reintegro de los 170.000, que es una pequeña parte de lo mucho defraudado por el clan Puig, y consigas que los 5 expedientes de reintegro caduquen por el paso del tiempo. ¿Blas, veremos la luz alguna vez en este asunto del hermano de Ximo Puig? No. Ahora que Puig está en París ya se olvida todo. Al final se tapará, y ahora que dice lo de Puig, yo me pregunto qué hace Ximo Puig en París. Me lo pregunto. Pero bueno, todo se tapará. También me pregunto, y no quiero dejar pasar la ocasión sin brindar, ¿de dónde es Ilia Tuporia, el campeón del mundo? Georgia. Pues quiero brindar por Ángel Franco. Porque es tan hábil que está en la Ejecutiva Nacional y encima ahora me he enterado que es el cónsul de Georgia en Alicante. Ángel, eres único. Eres único. Tómate un café, que eres único. Has hilado todo, Blas, hay que seguirte para saber. Una reflexión, Jorge. ¿Se verá la luz de este caso de las subvenciones presuntamente irregulares al clan Puig, a Francis Puig y a todo su entramado?
Dos cosas. Hace tiempo leí pues que ese tema creo que los jueces ya lo habían archivado, ¿no? Es decir, que ahí hay un riesgo y es lo que está pasando ahora que estamos viendo. Ha expirado el plazo de reclamación de la devolución de subvenciones. Ha expirado el plazo. Claro. ¿Cómo le puede expirar el plazo? El problema que hay, Andrés, es que el trabajo creo que se están fusionando demasiado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Lo estamos viendo con el PSOE y la comisión está en el Congreso, ¿no? De que están ejerciendo como jueces, llamando a Ayuso, llamando a Menganito, a Fulanito, ¿no? Luego, dos cosas. ¿De verdad solo hay que mirar la subvención que se da a Francis Puig? No, yo creo que hay que mirar todas las subvenciones. ¿Cuántas subvenciones irán a fondo perdido que en realidad sirven para que algunos pues vivan por encima de sus posibilidades, ¿no? Es decir, y esto es una cosa que siempre se ha dicho, que las subvenciones van a fondo perdido y que es una de las tareas que tienen que hacer los gobiernos de filtrar más a quien se le da subvenciones. Es decir, no solo fijarse en Francis Puig, sino en todas las subvenciones que irán pues a jetas. Especialmente a familiares y amigachos, ¿no? ¿Y Especialmente a familiares dónde y colocamos gente a los amigos? cercana. Sobre todo eso, y fíjate que yo ya te lo digo por la parte que me toca, especialmente porque Francis Puig especialmente lo que tenía son televisiones locales, medios de comunicación de proximidad, algún digital, algún periódico y estas cosas por la zona, que es algo que nos toca a nosotros bastante de cerca porque esta televisión, si de algo puede presumir, es de tener una línea de financiación privada a través de nuestros sponsors, de empresas que confían en nuestra televisión, y de no dejarse embaucar, bueno, ni dejarse ni que nos lleguen las subvenciones públicas, por lo tanto, esas llegan a otros lados, es donde hay que poner la lupa. ¿Cuántas subvenciones les dio el Botanic a 12 Televisión? 0,0 creo, ¿no? 0,0, algo así. Es verdad que hay que poner la lupa en el reparto y no es que nosotros rechacemos la publicidad institucional, ni mucho menos, ya nos gustaría que llegase de una manera repartida equitativamente. Hay que buscar ya de una vez por todas esa ley del reparto publicitario de las instituciones públicas, porque pensamos que hacemos también un trabajo, ya has visto. Hacemos una labor de servicio público, por lo tanto, cuando haya que comunicar una campaña institucional del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Generalitat Valenciana, del Gobierno de España, pues aquí estamos nosotros también. 28. Además, con unos datos de audiencia exponencialmente altos, más altos que ninguna otra televisión de nuestra zona, por lo tanto es un buen lugar donde anunciarse, aquí en 12TV. Mira Andrés, 28 millones para Broncano, para que le haga competencia a nuestro amigo el Pablo Motos. 28 millones. Eso es decisión única y exclusivamente del presidente Pedro Sánchez. Bueno, pues ya lo saben, en cualquier caso, si las instituciones públicas no buscan eso de la audiencia, de la cantidad de espectadores, ya les digo que tuvimos 419.000 espectadores, por ejemplo, durante la Peregrina de la Santa Faz, que alcanzamos datos de audiencia antes nunca vistos en una televisión local, que duplican a nuestros seguidores más inmediatos, a nuestra competencia más inmediata. Por lo tanto, esto sí que lo saben las empresas privadas que se anuncian aquí. Gracias, Jorge Burgos. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Sabes que hubo gobiernos antiguos que medían la subvención en función de la audiencia? Es lo que debían de hacer. Tanta audiencia, tanto dinero. Y presencia, es verdad que yo también digo audiencia y presencia en los actos, porque también hay que ir a eso pasó a la historia, ¿sabes? Gracias, Blas de Peñas, muchas gracias. A vosotros. Nosotros, con tenerles a ustedes ahí al otro lado, ya nos sentimos pagados, al menos emocionalmente. Gracias por su atención, volvemos en el próximo programa.